para aquel que... 22:46 y así estamos compartiendo una linda noche, como ya es costumbre, de las buenas costumbres que tenemos en Sexto Sentido. Noches de miércoles, noches de entrevistas, donde iluminamos el camino, decimos esa es nuestra frase, ¿no? La de iluminar el camino con el conocimiento, por medio de aprender, de descubrir. Y esta noche, ¿qué tema? Un tema muy interesante y además que abarca a todos abarca porque tiene que ver con diferentes etapas de la vida, tiene que ver con que la vida cambia y con que nosotros también cambiamos. Esta noche nos acompaña la doctora Graciela Sáenz. Vamos a estar hablando de climaterio, osteoporosis, sexualidad, así que hombres y mujeres bien atentos del otro lado. Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches, Lorena, muy bien y muy contenta de estar con ustedes. Bueno, es un gusto que nos acompañes en esta noche. Graciela Sáenz, le vamos a contar a la gente, ginecóloga, experta y consultora en climaterio y menopausia. ¿Es así? Es así, tal cual. Bueno, realmente que es un tema muy interesante. Yo pensaba hoy esto de los cambios, ¿no? La vida cambia y nosotros cambiamos, ¿y cuánto? Me imagino que es algo que vos lo ves permanentemente tratando estos temas. Para mí es un tema apasionante. Yo sigo a la mujer a lo largo de toda su vida. Los ginecólogos la seguimos desde jovencita, la adolescencia, todos esos cambios que se producen, la vida reproductiva y después nuevamente cambios hormonales en la época del climaterio y la menopausia. Y todos estos cambios, bien seguidos, bien controlados, hacen de que nuestra vida se lleve bien, se lleve sin problemas. Hoy es toda una especialidad, climaterio y menopausia, y ya hay muchos médicos como yo que tenemos este entrenamiento en esta parte de la ginecología, en esta subespecialidad que ya va siendo de la ginecología. Claro, porque realmente es un ámbito bien específico, ¿no es cierto? O sea, se ocupan de algo realmente de un cambio muy amplio, pero a la vez muy específico en la persona. Es un cambio trascendente porque la mujer pasa de la fase reproductiva a la no reproductiva y creo que ese es el hito grande que marca esta etapa, ¿no es cierto? La mujer termina una etapa y comienza otra. A su vez, esto trae determinadas connotaciones porque hay mujeres que han dilatado la maternidad y en el caso de que esta etapa se adelante, pueden llegar a quedar sin hijos, o hay personas que sienten alivio porque ya han tenido varios hijos, entonces el hecho de tener relaciones y no embarazarse es un problema menos. O sea, según la mujer, es la realidad. Claro. Que esto es muy muy importante destacarlo, ¿no? Porque no es que es una etapa que va todos o todas los van a estar enfrentando de la misma manera, sino que, como vos decís, cada uno tiene su particularidad. Yo hace muchos años escuché a una doctora que era de Rosario y que ella, cuando todos hablaban, porque la menopausia en general tiene mala prensa, convengamos que a una mujer cuando se le quiere decir despectivamente algo se le dice estás menopáusica. Sí, totalmente. Entonces es así. Entonces yo me acuerdo que ella dijo que... Graciela, te interrumpo en el comienzo, para que no tengamos inconvenientes luego con la comunicación. Como arrancaste estaba perfecto, bien cerca del tubo y con fuerza. Perfecto. Se te escucha mejor. Bueno, esta mujer, hablando de la sexualidad y que tantos hablaban mal, ella dijo, yo cuando llegué a la menopausia cerré una fábrica y abrí un campo de diversiones. O sea, ella, fíjate qué concepto. Qué lindo, qué buena. Qué concepto de avanzada. Ella había dejado de tener los hijos y dijo, bueno, ahora disfruto mi sexualidad libremente. Claro. Sin el riesgo de embarazarme de nuevo. Claro.
Le dio la otra cara, ¿no? Exactamente. Para ir identificando conceptos. ¿Qué es el climaterio? El climaterio es un periodo de tiempo anterior y posterior a la menopausia en la que hay una serie de cambios hormonales. La menopausia es una fecha, es la fecha de la última menstruación que se produce en la vida de una mujer porque el ovario, ¿no es cierto?, se agotó en su funcionamiento. Entonces, la menopausia es una fecha. Nosotros cuando el médico pregunta ¿cuándo fue su menopausia? El 22 de noviembre de hace 3 años. Siempre es un diagnóstico retrospectivo. Para que una mujer sepa que está en menopausia, tiene que pasar 1 año sin menstruar. Entonces, supongamos, la menopausia puede ser en diciembre del 2013. El climaterio es el periodo anterior a esa fecha y 1 o 2 años después en el que se producen cambios hormonales y que van anunciando que esta menopausia se produce. Por ejemplo, a veces la mujer empieza a las menstruaciones a acercarse. Menstruaba cada 30, 32 días y ahora empieza a menstruar cada 28. Entonces vienen al consultorio y dicen, ¿usted sabe que estoy mejor que antes? Un reloj, ahora menstruo cada 28. Los ciclos se acercan y posteriormente se alargan, empieza a menstruar cada 35, 40, 50 hasta que se retira. Entonces, ese periodo que rodea, que también hay muchos cambios, porque también a veces se empiezan a anticipar los cambios, a anticipar los síntomas de la menopausia. Algunas mujeres, aunque estén menstruando, de vez en cuando sienten algún sofoco o están irritables, ¿me entienden? Entonces se empiezan a anticipar los síntomas de la menopausia. Claro, o sea, a eso se le llama climaterio y la menopausia en sí es la fecha de la última menstruación. Exacto. Bien. Las manifestaciones físicas, bueno, estás hablando de los sofocos, estás hablando... La manifestación física más importante, Lorena, sí, es la menstruación. Eso es lo más importante. Ajá. Además de eso, ¿no es cierto?, hay cambios a nivel emocional, la mujer está irritable, ¿no es cierto? Es muy común escucharla decir que se enojó por nada, que está muy irritable, está con llanto fácil, mirando televisión por una película llora, o tiene un sueño interrumpido, o tiene sofocos, que son esos calores de la mitad del cuerpo hacia arriba, en que la mujer le viene el calor, es 1 segundo o 2, ella nota que se pone colorada la cara. Ella te dice, ay, en este momento me estoy poniendo colorada. Y después se va ese sofoco, ese calor, y la mujer queda transpirada. Eso es muy característico, y cuando estos sofocos se producen a la noche, la mujer que duerme con su pareja al lado lo destapa. Entonces muchas veces es el marido el que la lleva a la consulta y le dice, doctora, por favor haga algo porque me destapa toda la noche. Es muy común. Claro, o sea, no duerme ni deja dormir. Claro, pero es que ella tiene ese calor sofocante que es 1 minuto o 2 y se le va. Claro. Realmente realmente se nota por fuera esto de que, bueno, se ponen colorados, que después transpiran, ¿o es una sensación? No, se nota por fuera. Cuando uno está en el consultorio, la paciente está sentada y si ella no me dice a mí que le viene el sofoco, yo me doy cuenta porque se pone colorada, y si no, ella me dice, ay, ve, ahí me viene. Claro. Sí, ella lo sabe. Y la transpiración también, hay mujeres que se bañan a la noche. Claro. ¿No es cierto? Por esto de la gran transpiración que les agarra, sí. La transpiración, ¿cuándo aparece el sofoco o se acentúa la transpiración en esta etapa de climaterio? No, es posterior al sofoco. Ajá. No es permanentemente que en esos años del climaterio la mujer transpire todo el cuerpo. No, es acompañando el sofoco. Y está digamos, como esclarecido a qué responde esto, qué cambio hay en el cuerpo en ese momento que genera este sofoco. Sí, son estos sofocos se producen por una alteración de centros termorreguladores del cerebro.
o sea, tiene una base fisiológica totalmente estudiada, ¿no es cierto? Se sabe que es por eso, y que no en todas las mujeres se produce también. Hay un alto porcentaje de mujeres que lo tienen, pero hay otras en que la menopausia transcurre sin darse cuenta. O sea, no es que los síntomas sí o sí deban aparecer, y a veces aparece alguno. Hay mujeres que no tienen sofocos, pero que se despiertan muchas veces en la noche. No es que no duerman, tienen un sueño interrumpido, se despiertan y se vuelven a dormir, se despiertan y se vuelven a dormir. Hay quienes dicen que las despierta el sofoco, pero a veces hay algunas que se despiertan sin el sofoco. Otras pacientes a lo mejor tienen esa irritabilidad, eso que ella misma se siente mal porque no puede dominar su humor, y esto repercute en su entorno familiar. Claro. Pueden tener uno, varios o ninguno de los síntomas. Claro, o sea, eso varía muy en cada persona por cuestiones que tienen que ver con la personalidad o cuestiones meramente fisiológicas. Tiene que ver mucho con la personalidad, como la persona ya ha sido antes, como hay veces que la persona más nerviosa, a veces exacerban síntomas de otras épocas, ¿no es cierto? La mujer que a lo mejor es irritable probablemente esté más. Pero en otros casos, o sea, esa no está bien dilucidado. Si bien tiene mucho que ver la personalidad, hay personas muy tranquilas que también los tienen. Claro. Es como que bueno, es una etapa en la que se pueden, claro, acentuar cosas, como se pueden despertar nuevas características de la personalidad también. Totalmente. Nosotros siempre la comparamos a la adolescencia. En la adolescencia el joven tiene una serie de cambios que a veces no comprende y están en su carácter. Es cuando aparece esa primera menstruación que llamamos menarca, ¿no es cierto? Pero también aparecen otros síntomas, síntomas desde el orden psicológico, síntomas desde el comportamiento social, y el climaterio también es un cambio en lo físico, psicológico y en lo social. Claro, es como el final de esa etapa que comenzó con la adolescencia. Es como, claro, se revierte esa etapa, porque en la adolescencia el inicio de la menstruación marca el inicio del periodo fértil, y la última menstruación marca la finalización del periodo fértil. Exactamente. Claro. Te iba a preguntar si había como una premenopausia. Tiene que ver con el climaterio, entonces, ¿no se llamaría premenopausia? No, la premenopausia, el climaterio está compuesto por menopausia, premenopausia y posmenopausia. Porque es el periodo anterior y posterior. Claro. La premenopausia, por ejemplo, si a mí viene una persona de 47 años, ¿no es cierto? Y me dice, o 48, y me dice que está menstruando, que los ciclos se han alargado y que está menstruando cada mes y medio, 2, yo me pongo a pensar que está en una premenopausia. Claro. Distinto es si esta alteración de los ciclos me lo presenta una joven de 30 y pico, ahí tengo que descartar otras cosas. Claro. ¿Cierto? No en todos los casos que una persona empiece a alargar los ciclos, yo voy a pensar que está en la premenopausia. Claro, tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la edad. En nuestro país, la edad promedio de la menopausia es 49 años. ¿Por qué decís en nuestro país? ¿Con qué cuestiones tiene que ver esto? Porque tiene que ver mucho con, en cada país, se ha hecho estudios, oscila alrededor de los 50 años, en el nuestro da 49, en otros da 50, pero está alrededor de eso. En los países de más desarrollo, en general, está alrededor de los 49, 50. Ajá. Pero no porque tenga que ver con cuestiones por ahí de contexto sociales, influyen sobre una edad u otra, ¿o no? No, más que todo influyen con la vida la menopausia está determinada por la cantidad de folículos
que tiene un ovario. La mujer nace con un número determinado de folículos. Esos folículos son los que van a producir los óvulos. Cuando empieza a menstruar, ya ha perdido muchos folículos. Y la menopausia la edad de la menopausia va a tener que ver con qué cantidad de folículos nació esa mujer. Ajá. Por lo tanto es biológico. Es biológico, claro. Exactamente. Claro. Hablando un poco de la osteoporosis, sí, y la relación que hay en esta etapa. Está bien. La mujer cuando menstrua, o sea, en la época de sus ciclos normales, el ovario produce, entre otras, estrógenos. El estrógeno es la hormona plenamente de la sexualidad, ¿no es cierto? Y también produce progesterona para proteger los embarazos si se produjeran en el ciclo. El estrógeno, entre las muchas funciones que tienen, también protege al hueso, protege la masa ósea. Cuando la mujer entra en menopausia, que la mujer deja de producir estrógenos, se produce una pérdida acelerada de calcio por el riñón, más acelerada en los 5 primeros años de la posmenopausia. Si la mujer, el calcio tiene que estar en la sangre, todos consumimos lácteos, consumimos elementos con calcio y el calcio va a la sangre. Y el calcio, una parte se deposita en los huesos, pero el calcio tiene múltiples funciones en el organismo, intervienen muchas funciones, hasta en la contractilidad del corazón. Entonces el calcio en sangre debe mantenerse en un valor constante. Cuando el organismo por alguna situación lo pierde, ¿no es cierto?, la sangre, para que ese valor no baje, lo saca de los depósitos naturales de calcio que son los huesos. Claro. Nosotros siempre decimos que la mujer, cuando en su época sexual activa, forma huesos, y forma huesos hasta alrededor de los 35 años. Por eso es muy importante que los chicos en la niñez, los jóvenes en la adolescencia, no dejen de tomar leche, que no dejen, porque es como si usted, en vez de calcio en el hueso, estuviera poniendo plata en un banco. Cuando llegue el momento de usarla, usted va a tener la cantidad de plata que haya puesto. Con el hueso y el calcio pasa lo mismo. Usted va a poder sacar del hueso la cantidad de calcio que haya puesto en otra época. Claro. En estos 5 primeros años de menopausia se produce una pérdida acelerada de calcio. Si la mujer no está controlada y si no hace ella el aporte de calcio correspondiente, lo va a sacar de los huesos. Y la pérdida esa es lo que produce la osteoporosis. Claro, o sea que por eso en esa etapa es importante, bueno, además de los controles y demás, pero muchas veces dicen, bueno, no, después de los 35, después de los 40, tenés que empezar a consumir dosis extras de calcio, es por esto. Es por esto. ¿Y sabes cuánto es la dosis de calcio? Porque la gente viene y me dice, sí, yo tomo un vaso de leche. Los que toman mucho toman 2. Lo que hay que aportar al organismo en la época del climaterio es entre 1 gramo y 1,2 gramos de calcio, lo que equivale a 1 litro o 1,2 litros de leche. Es muy difícil tomarse 1 litro, 1,2 litros de leche. Claro, por eso si no llegás, es muy difícil, porque se distiende, pero por ejemplo están estos yogures con aporte extra de calcio, que 2 por día te equivalen al litro. Entonces hay que ver bien cómo lo aporta uno, y si uno no quiere tomar 1 litro de leche, bueno, tomar esos 2 yogurcitos chiquitos, que sí son fáciles de tomar por día, pero eso es todos los días, porque si yo no le doy a la sangre la cantidad de calcio que necesita, me lo va a sacar del hueso. Esto es así. Claro, y hay digamos, previo a esta etapa, supongamos después de los 30, hay ya
debería haber un cuidado, un control, una preparación para esto en cuanto al calcio, o todavía el cuerpo está bien y lo está manejando? Hasta que la mujer menstrue, porque como no hay esta pérdida acelerada de calcio, mientras la mujer menstrue, que siga tomando lácteos. Nosotros, ¿qué le decimos? La mejor medicina es que tome lácteos, y quiero hacer hincapié en los lácteos, porque, a ver, usted puede tomar el calcio de las semillas, de los vegetales, pero tengamos bien claro que el organismo lo absorbe menos que el calcio que viene de los lácteos. O sea, es muy importante que el calcio provenga de los lácteos. Si no toma lácteos, bueno, los veganos o los vegetarianos tienen que estar muy bien asesorados con una nutricionista. Y si no, hay que hacerle un aporte de calcio desde afuera, a la persona que no ingiere nada. Cuando se le produce la menopausia es cuando tenemos que ahí empezar a chequear si está perdiendo calcio por orina, cómo está su hueso, pero hasta que no entró en menopausia no hace falta que hagamos estudios. Sí que le aportemos el calcio, y si viene de los alimentos es mejor. Claro, como siempre, lo natural. Exactamente. Lo natural prima. Y para que el calcio entre realmente al hueso, también es importante que hagamos actividad física. Entonces, que hagamos una caminatita también es importante. Claro, porque una cosa es incorporar el calcio y otra cosa es que el calcio se fije en el cuerpo. Exactamente. O sea que cualquier actividad física va a ayudar, excepto cuando usted hace natación, porque como ahí no se aplica la ley de la gravedad, no ayuda, ayudará a otras cosas, pero no ayuda a mejorar la calidad del hueso. Ah, mira qué interesante. Sí, es muy importante, porque a veces cuando uno le dice a la paciente haga actividad física, esto es otro tema muy bueno. La actividad física no es lo mismo para cualquier cosa. Yo tengo que saber cuando la mando a hacer actividad física, si yo la mando a hacer actividad física para proteger el hueso, si la mando a hacer actividad física para prevenir un riesgo cardiovascular, si la mando porque tiene una artrosis. Entonces las actividades son diferentes, por eso la actividad física es bueno que sea indicada, qué tipo de actividad física necesita esa persona. Claro, sí, no, sumamente importante, como siempre, no tomar a la persona en particular y no como una masa y como decir, bueno, esto es para todos, porque en realidad no es para todos. El tratamiento del climaterio y la menopausia es un traje hecho a medida. Es un traje para cada paciente. Qué bueno esta aclaración, porque realmente también muchas veces se escucha, tómate tal cosa porque a mí me hizo bien, a mí me ayudó, tómatela a vos también, y por ahí esto que vos decís es sumamente importante. Cada organismo necesita y cada cuerpo necesita su traje. Tomar cosas porque lo tomó la amiga o la compañera de trabajo, la cuñada, es peligrosísimo, porque las medicaciones, en todo orden, pero sobre todo si se trata de hormonas, tienen beneficios y tienen riesgos. Entonces yo, antes de darle una medicación a una paciente, estudio si ella tiene algún riesgo, que yo se lo aumento con la medicación que le doy. O sea que esto de automedicarse en este periodo es peligrosísimo. Bien. Sí, muy claro y importante como todas las aclaraciones que estás haciendo, porque esto es una etapa que, como decíamos al principio, ¿no? Todos pasan y vamos a pasar, así que son estas cosas de que por ahí, con tal de dar una mano, se cometen errores graves y que pueden ser muy peligrosos. Exactamente. Para pensar un poco esto de los factores que pueden ser preventivos, ¿hay algunos? ¿Qué se puede prevenir? Claro, por ejemplo, en cuanto a la descalcificación, o en cuanto a esto que tiene que ver con la relación que hay entre osteoporosis y menopausia o climaterio, ¿cuáles serían algunos factores preventivos?
Los factores preventivos, en cuanto a eso, es el aporte de calcio y la actividad física. Eso es nada más, no hay otra cosa. Bueno, perdón. No, está bien. ¿Sabes qué hace perder calcio? El exceso del café. También, si no está controlado, hay pacientes a las que el médico le da un tratamiento con hormona tiroidea porque lo necesita, pero la paciente 1, 2, 3 años y no va más a control. Esa hormona tiroidea tiene que estar controlada porque si por alguna situación personal de ella cambió su necesidad y se le está dando hormona tiroidea de más, probablemente eso le hace perder calcio. ¿Cierto? Mira. Hay determinados medicamentos que hacen perder calcio. Entonces, cuando el paciente va al médico, la mujer va al médico, le preguntamos qué está tomando. Y si está tomando algún medicamento que le favorece la pérdida de calcio, analizamos bien, vemos bien si debe seguirlo, si se lo sustituye, o bien si se acompaña con un refuerzo de otras medidas. Y el otro riesgo que es importante, que se produce a partir de la menopausia y del climaterio, es el riesgo cardiovascular. Mientras la mujer menstrua, su corazón y su aparato cardiovascular está protegido. Y yo te voy a dar un ejemplo re práctico. ¿Cuántas mujeres jóvenes que mueren por infarto conoces? Muy pocas. Casi es muy difícil encontrar mujeres menores de 40 años que mueran por infarto. Pero sí encontrás hombres jóvenes que mueren por muerte súbita. Sí. En cambio, a partir de la menopausia, encontrás mujeres que se infartan. El estrógeno también protege el sistema cardiovascular. Entonces, cuando la mujer entra en menopausia, tenemos que actuar sobre los factores de riesgo cardiovasculares. O sea, tenemos que ver las cifras del colesterol, tenemos que analizar la proporción entre colesterol bueno y colesterol malo, tenemos que analizar el peso de la paciente, ¿no es cierto?, el sobrepeso, el cigarrillo, todos los factores que aumenten el riesgo cardiovascular hay que tratar de disminuirlo porque ya de por sí la menopausia le aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces es otra etapa, por eso la paciente es un todo, la paciente climatérica es un todo y el médico tiene que aprender a estudiar corazón, aprender a estudiar sobre lípidos, sobre colesteroles, aprender a hueso, a aprender sobre sistema nervioso y con todo lo que ahora se está viniendo de Alzheimer. O sea, la paciente es un todo, ¿cierto? Y sobre ese todo tenemos que trabajar, no solamente el Papá Nicolau y la mamografía en esta etapa de la vida. Claro. Sobre todo eso, ¿no? Ver a la persona como un todo y todo lo que eso conlleva, influye. Y qué importante los trabajos que se pueden hacer tomando esta mirada y no como, como el clásico, entras 5 minutos y te medican y salís. Yo creo que la paciente climatérica es una consulta larga, normalmente, pero necesita más que todo contención. A veces cuando uno le explica, ella sabe lo que va a sentir o lo que no va a sentir, se va tranquila, ella se va tranquila, sabe por qué la medicamos o por qué no la medicamos, con hormonas me refiero, y en vez de darle hormonas le damos otra cosa, o por qué además le tengo que controlar su tensión arterial y por qué revierte, por qué es más riesgo a esta altura de su vida tener la tensión alta, ¿no es cierto? La paciente es un todo y como un todo la tenemos que ver. El ginecólogo ya está aceptado, es el clínico de la mujer. Fíjate vos que el hombre no tiene un médico clínico al que vaya una vez por año y la mujer a lo largo de su vida o por la adolescencia y la anticoncepción, por los embarazos, siempre va al ginecólogo. Sí, es cierto. Siempre va. Entonces una vez por año el ginecólogo lo ve. Por esto es que hoy en día ya se acepta que el ginecólogo es el clínico de la mujer. Yo no digo que lo va a reemplazar. Yo digo que detectar una hipertensión, si solamente se puede tratar con medidas higiénico-dietéticas, perfecto,
pero si no es quien deriva al cardiólogo o quien le dice, mire, esto es momento de consultarlo con el especialista. El ginecólogo le ordena a la mujer, digamos, todo su organismo. Claro, claro, porque además esto que decís es real, digamos, es quien atraviesa distintas etapas con la mujer y entonces tiene también acceso a esas cosas que van cambiando, que pueden necesitar una atención más especializada en distintas áreas. Sí, yo te diría que hasta en lo psicológico, los ginecólogos recibimos consultas, a mí a veces vienen y me plantean un problema del marido, no vienen por ella, y entonces vos le decís, pero no, yo lo que vengo y se lo cuento a usted para que usted me diga cómo hago, a dónde voy, qué hago. O sea, vos fíjate que el ginecólogo es uno de los médicos que es difícil cambiarlo. La mujer te cambia el cardiólogo, el oculista, muy fácilmente, pero con el ginecólogo ya lleva una relación de tanto. Sin duda. Ya sabe tanto sobre su organismo que cuesta cambiarlo. Sin duda, se genera ese vínculo que es muy especial. Exactamente, Sí. exactamente. Sí, así como hay personas que le genera mucho pudor también. Yo he escuchado de personas que dicen, ay no se me da, viste, les da todavía por ahí esa, hasta que se genera el vínculo, pero... Sí, y yo creo que un poco de pudor, a ver, es normal siempre, porque, a ver, yo me pongo en el lugar de paciente, siempre te cuesta ir al ginecólogo, la revisación esa cuesta, pero no es que no te vayas a dejar hacerla ni absolutamente nada, pero yo creo que este poco de pudor también es normal que lo tenga la mujer. Claro, y sí, digamos que bueno, tiene sus prácticas especiales y a veces un tanto invasivas, pero que cuando te sentís en confianza es mucho mejor. Y yo creo que a la mujer también hay que, a veces yo no la reviso en la primera consulta. Yo a veces viene y vos no sabés lo aliviada que se va cuando no la revisás, y después en una segunda, en una tercera consulta le decís, quiere que hagamos el Papá Nicolau, quiere que... Y ya está totalmente bien, ya está entregada. Claro. Pero a veces si vos llegas, hablaste 2 palabras, la acostaste en una camilla, le hiciste abrir las piernas para sacar un Papá Nicolau, es como que no alcanza a comprender. Claro. Es muy fuerte todo, no puede vencer nada. En cambio, si es una paciente que va, digamos, con un grado de confianza, todo es más fácil. Claro, ahí estás poniendo un poco, ejemplificando de alguna manera esto de el entender al todo, ¿no? Porque esta parte de comprensión es sumamente importante. Es que yo creo que somos todo, un todo, no creo que no se puede desmembrar esto así, decir, bueno, a mí como ginecólogo me corresponden las mamas, el útero y los ovarios. Yo creo que a mí me corresponde esa mujer que está delante y en el periodo de su vida que lo esté atravesando y tratar de ver, y a veces probablemente no sea de mi especialidad lo que tenga, pero probablemente sea yo quien le pueda decir, mira, esto no sería conveniente que lo consultes porque no es lo normal, pero verla como un todo, porque si no también al consultorio climaterio llegan muchas mujeres porque llegan ya cuando se les retira la menopausia. Y primero, como en la premenopausia puede haber taquicardias, primero fue al cardiólogo por las taquicardias. Después fue al psiquiatra porque no duerme bien, porque está nervioso y porque está de mal humor. Después fue al médico porque le dijeron al médico de los huesos porque le empezaron a doler las articulaciones y no sabe si es artrosis, osteoporosis o qué. Entonces cada uno la vio por separado de lo suyo y le dio medicación. Y a veces hay pacientes que vienen tomando 8 o 10 remedios y que algunos, unos con otros, no se pueden dar. Entonces cuando yo una de las en la primera consulta que hago con ella siempre le pregunto, dígame todo lo que toma. Bueno, suyo, suponete, tal cosa. No, pero desde la mañana a la noche lo que toma. Y ahí vos te encontrás a veces con que toman 2 medicamentos, que es la misma droga con distinto nombre comercial, porque fueron a 2 médicos y no le dijeron que tomaban. Entonces el otro médico le dio otro. Claro. No le dijeron y el médico no se lo preguntó. Entonces por ahí te encontrás gente con eso, por ahí te encontrás gente con 2 medicamentos que no pueden tomarse juntos. Todas estas cosas
se soluciona cuando le dígame todo lo que toma. Hoy en día también le tenés que decir, dígame todo lo que consume. Fuma, toma alcohol y consume drogas. Porque es otra consulta que hoy también vemos. Yo, cuando yo me recibí hace muchos años, jamás preguntamos lo de drogas. Hoy es una pregunta común. Claro. Hay gente que consume psicofármacos en demasía, hay gente que te dice que sí, de vez en cuando un cigarrillo de marihuana, un porro, como te dicen. Entonces, hoy en día hay que consultar todo. Solamente cuando vos tengas un panorama completo de la mujer, la vas a poder atender bien. Solamente así. Seguro, dándole lugar a la comunicación. Dándole lugar a la comunicación. Yo siempre digo que el paciente es el que te dice lo que tiene, si lo sabes escuchar, y lo que más lo aflige. A veces viene porque dejó de menstruar y lo que la aflige es una vagina más seca, por la cual las relaciones sexuales se le han puesto muy dolorosas. Entonces, viene y a lo mejor se cambió 2 ginecólogos y dice, no, usted sabe, doctora, que vengo a usted porque usted es mujer, pero el ginecólogo que me atendió toda la vida no me animo a contarle esto. Claro. Porque lo vive como algo vergonzoso. Entonces vos cuando le solucionas ese problema, te ama la mujer. Claro, sin duda. Te ama, o sea, le solucionaste un problema y le haces ver que es normal en la vida, en esa etapa de la vida. Es normal en muchas mujeres, pero hay muchas mujeres que no se animan a consultarlo. Claro, y que además, o sea, bien acompañados, no tiene que ser una etapa tampoco catastrófica No. y torturosa, ¿no? Para nada, no tiene que ser para nada. Y si vos la acompañas bien y a la paciente la tenés vos desde que menstruaba, atraviesa el climaterio, llega a la posmenopausia, yo no tengo así pacientes conflictivas. Sí, tengo pacientes que son conflictivas ellas, claro, pero que vos, vos la ayudas en esta etapa y no lo viven como un conflicto a la etapa, aún siendo ellas conflictivas. Claro, O claro. decir, lo vivieron totalmente tranquilos y saben que cuando les pasa, tienen determinados síntomas, vienen y te lo cuentan y vos decís, esto es propio de esta etapa, lo tratas. Todo tiene tratamiento, eso quiero que nos quedemos tranquilos, todo tiene tratamiento. En lo que más hacemos hincapié es en los cambios de hábitos de vida, es decir, es una etapa que hay que consumir más lácteos, que hay que consumir menos grasa, por esto que te había dicho del riesgo del aumento del colesterol y el riesgo del aumento del riesgo cardiovascular. Ajá. Entonces hay que consumir menos grasas, hay que consumir más lácteos, hay que hacer más actividad física. O sea, eso te lo diría para toda mujer, eso lo tiene que hacer toda mujer, pero sobre todo en la etapa del climaterio y después. Claro. Si hablamos un poco de las menopausias precoces, Sí. ¿qué impacto tienen? ¿Cómo sobrellevarlas? ¿Hay situaciones específicas en las que se produce la menopausia precoz? Sí. La menopausia precoz es la menopausia que se produce antes de los 40 años. Es decir, la mujer deja de menstruar porque falla el ovario, ¿no es cierto? Hay una falla ovárica antes de los 40 años. Generalmente esta menopausia es muy sintomática. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene una vagina seca en una época sexual muy activa. Es antes de los 40 años. Porque tener sofocos a esa edad es como más molesto que tenerlos cerca de los 50. O sea, los síntomas son vividos mucho más intensamente y en esa etapa hay que analizar muy bien si la paciente tiene contraindicación para el tratamiento hormonal, pero es muy bueno acompañarla con hormonas. ¿Por qué? Porque si no, todo su organismo envejece 10, 12 años antes. Envejecen sus huesos, sus arterias, su corazón, su cerebro, todo. Entonces, en esas pacientes, en general, y si no está contraindicado, la ayudamos con un tratamiento hormonal de cerca, sí o sí, aunque no tenga el sofoco. Claro. En estos casos entraría, por ejemplo, la histerectomía. No, la histerectomía, si han sacado el útero solo, la mujer va a entrar en menopausia cuando le toque entrar a los 49 años, a los 50, a los 51. Ahora, porque le han dejado el ovario y el ovario sigue produciendo hormonas. Ahora, si le sacan el útero
y los ovarios, que ya se llamaría anexo histerectomía, ahí sí entra en menopausia. Claro, claro. Ahí sí entra en menopausia. Bien. Un poco el impacto social del climaterio. Estamos hablando de cómo lo vive la persona, desde lo físico, desde lo emocional, y también hablamos de que es un todo. ¿Qué pasa con el impacto social, con esa persona inserta en una sociedad? Yo viéndolo hoy, me parece que la mujer menopáusica de hoy no es la misma de hace 20 años. Yo creo que la mujer, y por lo cual tiene menos impacto social, yo creo que la mujer hoy a esa edad se arregla, trabaja, sale, está informada, ha aumentado la expectativa de vida y la mujer sabe que va a vivir muchos más años que antes. Entonces la mujer se cuida y se arregla. Y yo creo que el impacto social, la mujer sigue siendo productiva, sigue trabajando. Hará 40, 50 años, la mujer se moría a esa edad. La expectativa de vida era alrededor de los 50, 50 y pico de años. Entonces, ¿qué pasaba? Llegar a la menopausia era trágico, pero porque se aproximaba la muerte. Yo creo que hoy en día es un hecho más, la mujer lo vive como un hecho más, que tiene que acompañarlo con un seguimiento médico probablemente un poquito más importante que antes, pero nada más. Y también yo creo que esto de utilizar este chiste, estás menopáusica, yo creo también que era de unos años atrás, era más importante o le tocaba más a la mujer cuando se lo decían que hoy en día. Yo creo que hoy en día a la mujer no le importa decir que está en climaterio, no le importa decir que está en menopausia, y en el entorno creo que ella se desenvuelve bien, creo que laboralmente se sigue desenvolviendo, incluso hay muchas mujeres que se están separando a los 40 y pico de años y están iniciando una nueva relación. O sea, yo creo que hoy en día es otro el impacto. Claro, está como un poco más fuerte la mujer para enfrentar esto y enfrentarse Sí, a ese mundo, porque es una época, creo que te lo comentaba previo, es una época donde, tiempos posmodernos en los que nos invade esa búsqueda de eterna juventud, y es una etapa de conflicto ahí. ¿Vos sabés que... ¿Hola? Sí. ¿Vos sabés por ahí se te va, ahí te escucho perfecto. Me voy a ir a otro teléfono porque este es inalámbrico y me parece que se va a quedar sin... me voy a... Cámbiate tranquila. Sí, yo creo que... a ver, antes la mujer... La juventud estaba ligada a la maternidad, ¿no es cierto? Entonces... un minuto. ¿Hola? Sí. Sí. Entonces, la mujer estaba ligada... la juventud a la maternidad. Entonces, cuando ya no podía ser más madre, era catastrófico, y ahí terminaba su vida. Y después, además, encima, los hijos que había tenido se estaban casando y se iban de la casa, y era lo que denominábamos el síndrome del nido vacío. Yo una vez que estaba en un congreso, estaba escuchando a un brasilero, un profesor. ¿Sabes qué? Ahí se te fue total la voz. ¿Ahora? Ahí sí. Bueno. Estaba escuchando a un profesor, un brasilero, un experto en la materia, y dijo, yo no sé cómo están viviendo ustedes, la Argentina, el síndrome del nido vacío famoso. Nosotros ya la mujer, cuando está en menopausia, los hijos se han casado, se han separado, vienen, tienen los nietos en la casa, los hijos separados, las parejas que vienen, dicen, ya nosotros tenemos el nido revuelto. Entonces que a mí me gustó mucho porque yo creo que es cierto que ha cambiado. Antes los hijos se casaban, se iban de la casa, y la mujer, fíjate que hoy los abuelos cumplen un rol importantísimo. La mujer a los 50 y pico de años está llevando nietos al colegio en muchos casos. Sí. O sea, yo creo que, a ver, yo la veo totalmente diferente a la mujer, como se para hoy frente al climaterio que como se paraba hace 40 o 50 años atrás. Claro, es como mucho más activa, mucho más posicionada. Sí, totalmente. Claro. Y mucho más integrada en la sociedad. Antes era como que estaba recluida en la casa. Ya había terminado su función.
Claro, ahora es como que se va entendiendo de que, digamos, bueno, la finalización de una etapa reproductiva no tiene nada que ver, o reproductiva en cuanto a la maternidad, pongamos, no tiene nada que ver con con el caudal de cosas que todavía le quedan por hacer en la vida. Además va cambiando los roles. A lo mejor no tiene los chicos de ella ya crecieron, a lo mejor tiene algunos casados, otros solteros, ella va teniendo más tiempo, por ejemplo, para dedicarle a amigas, para estudiar algo que no estudió, para hacer cosas que no hizo. Entonces, yo creo que hoy en día la mujer se prepara, la veo totalmente bien ubicada y no como una mirada tan negativa de esta etapa de la vida. Claro, esto es... sobre todo si no la ven así, para que las por ahí las mujeres que están escuchando del otro lado, bueno, si alguna todavía no le pudo encontrar la vuelta, poder ver estas posibilidades ayuda muchísimo para encarar mejor. Yo les digo a las mujeres que vienen a mi consultorio que además de hacer todo lo médico, se incluyan en grupos, que vayan a hacer baile, que vayan a hacer cursos, que vayan a hacer cosas en las que se sociabilicen, no que se queden en la casa haciendo una cosa solas. Acá hay un lugar en Córdoba, ¿no es cierto?, que la única condición que vos tenés que tener es 50 años para ingresar a estudiar cursos de diferentes cosas. Y los cursos son semestrales, cuatrimestrales, el primer cuatrimestre o el segundo, ¿no es cierto?, o semestre del año, como le quieras llamar. Ajá. Y vos sabés que eso los nuclea, los sociabiliza, se encuentran con otros pares, charlan. Yo creo que eso es lo que le hace bien y lo que aporta. Aún hay gente que trabaja, hay muchos que van a hacer, son cursos que duran 2 horas por semana cada curso, pero la finalidad no es tanto el curso, hay curso de todo, pero no es tanto el curso, sino los grupos que ahí se hacen. Claro, la socialización que se hace. La socialización. Sí, es la gente del CEPRAM a la que te referís. Sí, exactamente. Ah, sí, estuvieron charlando con nosotros, así que conocemos de su trabajo y es fabuloso. Yo tengo un montón de amigas que van al CEPRAM y están felices y organizan viajes o organizan almuerzos o organizan una serie de cosas, y viajes, te digo, desde un crucero hasta un viaje acá a las sierras, pero todos lo viven con la misma intensidad. Claro, claro, es darse lugar para nuevas cosas, nuevas oportunidades, por llamarlas. Que a lo mejor antes uno no se las pudo dar por la edad y por las funciones que cumplía, que como mamá era muy demandada, o a lo mejor no tenía hijos, pero era una persona que en su vida laboral era muy intensa y a lo mejor no se pudo dar esos espacios. Se puede decir que se vive como por ahí, ¿no es cierto?, pensando cuando cuesta ver de una manera tan positiva. Se puede decir que hay como un duelo de esa etapa tan agitada que se tuvo y de ese momento de maternidad. Si existe ese duelo, ajá, a ver, yo creo que debe existir sobre todo, o que existe sobre todo en aquella a lo mejor que no pudo tener hijos. Entonces, pero creo que son, digamos, como hoy en día está revalorizada la mujer por otros aspectos y no solo por la maternidad, creo que ese duelo es imperceptible en muchísima gente, es imperceptible, porque la mujer, a ver, yo me acuerdo, mi mamá, ¿no es cierto?, a los 50 y pico de años, ahora tiene 86, mi mamá era una señora muy grande, con esos vestidos sueltos, vestidos muy de señora, era otro comportamiento. O fíjate, hoy en día una mujer de 50 y pico de años es una mujer a lo mejor con jeans, una mujer con tacos, una mujer metida en un ambiente laboral. Entonces, hoy en día la mujer no lo siente tanto como pérdida. Yo creo que la mujer también tiene ganancias en esta etapa hoy. Claro, sí, por esto que hablábamos de estar activa.
estar activa, es fundamental que esté activa y sociabilizada. Claro. Bueno, ¿hay climaterio en el hombre también? Yo voy a empezar a decirte algo. La menopausia significa menomenstruación, pausa. Eso es la menopausia, una pausa en la menstruación. El hombre no tiene una pausa en nada, entonces no hay un periodo que rodea esa pausa, pero sí hay un declinamiento hormonal normal y gradual que se va produciendo, pero no hay una pausa en algo. El hombre puede seguir teniendo hijos hasta los 80 años, o sea, el hombre no tiene esa pausa, tiene un declinamiento progresivo porque los niveles hormonales bajan, pero no tiene ese momento abrupto que tiene la mujer. Ajá. ¿También es alrededor de la misma edad de la mujer o no? El hombre en general empieza a decaer, sí, después de los 50 años, pero el hombre a los 40 años, el hombre empieza a tener mucho miedo de lo que va a venirle. El hombre le tiene miedo a ese periodo en que declinen las hormonas, sobre todo porque está muy ligado a la sexualidad. Nosotros vivimos en un país muy machista, entonces piensa que no sabe cuánto tiempo va a poder tener una vida sexual activa. Gracias a Dios hay una famosa pastillita que le dicen la pastillita celeste o el Viagra, que los ayuda a mantener una vida sexual activa por mucho más tiempo, entonces menos aún se nota esa declinación. Ajá. ¿Y cómo se manifiesta declinación? O sea, ¿tiene que ver con cuestiones más emocionales o físicas simplemente? Tiene que ver con cuestiones emocionales y con cuestiones físicas. A ver, es muy común que en general el hombre no lo consulta jamás. Por ahí la mujer te consulta que el hombre está teniendo trastornos en las erecciones, o el hombre mismo tiene erecciones menos importantes que antes, entonces o ya no tiene un ritmo de relaciones sexuales tan acotado como era antes. Entonces esos son los cambios que el hombre va sintiendo. Por suerte, te vuelvo a decir, esta pastilla ha venido a solucionar un gran problema, porque había hombres en los que la vida sexual terminaba, no sé, alrededor de los 50, 60, 60 y pico de años, pero era una tragedia. Hoy en día, si no tiene riesgo cardiovascular, o sea, el Viagra está contraindicado para personas que toman un medicamento para el corazón. O sea, que yo siempre le digo cuando la paciente me dice, pero mi marido ni loca va a consultar al médico. Bueno, tráigame todo el listado de lo que toma su marido y yo le voy a decir si puede tomar o no Viagra. Esto es muy común, ¿eh? Nosotros vivimos en un país muy machista y que el hombre le cuesta consultar todas estas molestias, así como la mujer viene y te dice, tengo los sofocos, me molestan, suponete la que trabaja, dice, es horrible estar trabajando, qué sé yo, una empleada del banco y ver que me viene todo ese calor y me pongo así adelante de un cliente. El hombre no te viene a contar nada. Normalmente es la pareja del hombre la que te cuenta las molestias que él tiene. Claro. Pero todo se puede solucionar, se puede acompañar. Todo. Digamos que no es una etapa en que sea inherente a suspender la vida sexual, sino que se encuentra de todas maneras otra manera o otras formas para llevar adelante la sexualidad y como decías al principio, me quedé pensando en eso de que como dijiste, se cerró una fábrica y se abrió un parque de diversiones, así también se los puede ver a los dos. Claro, exactamente. La posibilidad de disfrutar de una sexualidad sin el riesgo ni el temor de que puedan que pueda llegar un nuevo integrante. Claro, exactamente. Sí, por eso te digo que todo, así como la gente viene y te dice, suponete, o tengo la vagina más seca, o vos le tenés que ayudar y explicarle que esa etapa de la vida no es el fin de sus relaciones sexuales, que hay que ayudar a eso y que su vida sexual tiene que continuar, y tiene que continuar su vida sexual y tiene que continuar su vida social, para que el climaterio no sea lo que vos decís, ¿no es cierto?, un efecto de duelo. Claro, claro.
Bueno, la verdad que muy interesante, muy interesante. Si querés contarnos algo más, si se te queda algo así en el tintero que te gustaría agregar, genial. Si no, te dejamos descansar. La verdad que si es por hablar hay muchísimo, ¿no? Yo te voy a decir un síntoma que más que con el climaterio tiene que ver con la edad de los 50 a los 60 años, de consulta en el consultorio, que atemoriza muchísimo a la mujer. Ajá, lo más que te puedas acercar, así se escucha bien. A ver, ahí está, bueno, sí. Por ejemplo, la pérdida de la memoria. La paciente viene al consultorio y no sabe si el hecho de que se empezó a olvidar cosas está relacionado con el climaterio, sí o no, y tiene mucho miedo. Entonces te dice: ay, doctor, usted sabe que estoy perdiendo la memoria. Ese es otro de las consultas de hoy en día de nuestro consultorio de climaterio. Muy escuchado esto en personas de casi 50 años que comienzan con este síntoma. ¿Y qué tenés para decirnos? ¿Tiene que ver? Yo creo que ahí hay que tranquilizar y decirle a la persona que si la falla de memoria la aflige, se pueden estudiar, y que hay olvidos que son normales y hay olvidos que son patológicos, y que hay que diferenciarlos, ¿no es cierto? Entonces, calmar sobre todo la ansiedad, porque la angustia que esto produce, este síntoma en el consultorio, cada vez más está siendo manifestado. Entonces, una vez yo estaba escuchando esta conferencia y un médico grande de la medicina nuestra de Argentina nos dijo: si ustedes la aflige porque ayer fueron al cine y se olvidaron el nombre del actor, el nombre de la actriz o el nombre de la película, no importa. Lo patológico es si se olvidaron del hecho, se olvidaron que fueron al cine. Claro. Eso es lo patológico. Dice: si ustedes entran a la casa y perdieron las llaves, bueno, saben que están en la casa, pero lo patológico es no saber que perdieron las llaves. Claro. Entonces, yo creo que tranquilizar, este es un periodo en el que también aparece este síntoma que es propio de la edad y que aparece tanto en varones y mujeres, y que es otro tema a tener en cuenta hoy en día. Claro, qué bueno esto que decís, porque realmente que me trajiste a la memoria comentarios que he escuchado, y la angustia que produce el olvidarse, y además asociado a cierta edad, ya se dicen, no sé qué me pasa, estoy perdiendo la memoria, me estoy poniendo viejo, ¿no es cierto? Claro, no, hay olvidos por la gran cantidad de datos que tenemos fijados en nuestro cerebro y todo, hay olvidos que son normales. Pero uno sabe de lo que se ha olvidado, eso es importante. Yo sé que me olvidé el nombre de la película que fui a ver ayer. Yo sé el olvido que tengo. Claro. Lo patológico es cuando no sé qué hecho me olvidé. Y si alguien viene y me pregunta qué hiciste ayer, y yo le contesto: nada, estuve acá toda la tarde y me fui al cine. Eso es lo patológico. Claro, qué buena esta diferenciación, así que a tranquilizarse mientras entres en la casa. Claro. No sepas si perdiste la llave o en qué lugar, pero sabes que esa es tu casa, estamos bien. Esa es tu casa y que vos entraste con las llaves. ¿Dónde las apoyaste? No, claro, bueno, a todos nos pasa. Exactamente, ¿viste? Yo creo que es importante que le saquemos el dramatismo de esta época. Sí, por eso yo estoy pero frita, porque me olvido mucho de todo. Ay, sí, yo también. Por Dios, no me entra un alfiler en la cabeza ya. Sabes, mi marido cómo me dice por el tema de las llaves. Pero bueno, yo siempre sé que, digo, están, pero no me acuerdo dónde las apoyé. Claro. Esto es común, pero que no nos angustie, porque no es pérdida de la memoria en razón de Alzheimer, sino que es un tema, un olvido normal, no patológico. Claro. Bueno, qué lindo. La verdad que una charla hermosa, Graciela. Bueno, para mí ha sido un gusto. ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste cómoda? Me sentí muy bien. Yo siempre viví en Córdoba, pero yo tengo un corazoncito en Entre Ríos. Mi papá es de San Salvador, así que realmente quiero mucho a toda esa gente. Bueno, es un gusto que nos hayas acompañado, y bueno, gracias también por la hora, es una hora muy especial, el último minuto del día, estamos acá. Para mí ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Bueno, y estamos en contacto porque ya van a surgir nuevos temas para charlar. ¿Cómo no? Encantada, y cuando quieras. Bueno, chau, que pases lindo. Un gusto.
Donde hay música, no hay soledad. Cada noche te acompaña Lorena Gui. Lorena Gui. And I look back at you. Te nombro mujer por tu esencia, tu presencia, por tu fe, por tus ganas permanentes de creer, por enseñar y comprender. Te admiro, mujer, porque das abrigo, porque soy testigo de tu fortaleza, tu naturaleza para darlo todo, el corazón sin vacilar, sin condición. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. Te veo, mujer, y te encuentro más hermosa, más que ayer, porque vas bebiendo el aire luminosa por las calles, como si fueras diciendo: aquí estoy, esta soy, sin medir yo me doy, esperando que aparezca el buen amor. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie.